Muy buenas, bienvenidos a Conciencia. Hoy comenzamos el programa con un área de investigación preciosa, las bellas artes. Lo hacemos con la profesora de la Universidad de Granada y doctora en la materia, Ana García López. Hablaremos de cómo se vincula la investigación con el turismo, con el patrimonio, con la artesanía y con muchas otras áreas de la ciencia. Enseguida nos lo cuenta ella misma. Ana García López, doctora en Bellas Artes, profesora en la Universidad de Granada y directora de una cátedra interesantísima de innovación en diseño, en artesanía y en arte contemporáneo. Explícanos, en primer lugar, cómo surge y para qué surge esta cátedra. Pues así es, Fátima. La verdad es que en su momento lo planteamos al Vicerrectorado de Investigación porque entendíamos que era un sector, el de la artesanía, que nos estaba beneficiando de la gran potencia investigadora que tiene la universidad. Y bueno, aunque habíamos tenido proyectos puntualmente europeos importantes, pero los proyectos tienen una caducidad. Entonces pensamos que además una cátedra es un sitio como con las puertas abiertas, en donde podíamos incluir a las industrias artesanas o los pequeños comercios de artesanía, los talleres, los investigadores de otros lares. Porque el objetivo es apoyar a los artesanos, sí, para que su legado continúe y sí, para que, por ejemplo, aquellos que no pueden tener acceso ya a los materiales con los que trabajaban, sepan que la inteligencia artificial, que las nuevas tecnologías ponen a su disposición un ancho mundo para que ellos puedan seguir trabajando, ¿verdad? Uno de los proyectos más importantes que habéis liderado estaba enfocado hacia ese camino. Así es. La Comisión Europea nosotros presentamos un proyecto que se llamaba Remake It y la Comisión Europea pues nos concedió ese proyecto, que era muy importante porque intentaba ayudar a los artesanos a hacer esa transición necesaria a la economía circular, y eso pasa pues por los nuevos materiales, por la energía que se utiliza, incluso por el reciclaje de ciertos materiales que se usan incluso en la industria para la artesanía. Es decir, había un mundo ahí muy interesante en el que no se estaba metiendo ningún tipo de investigación. De hecho, fuimos la primera cátedra que hubo en el territorio nacional para impulsar la artesanía. Luego se han creado otras en Valencia y, como yo digo, ojalá se creara una por cada universidad, porque sería un impulso muy importante. Claro, porque hablas de nuevos materiales, sí, y siempre estamos oyendo cómo los desvían hacia bueno, las nuevas tecnologías, los coches, el asfalto, pero efectivamente hacia nuestra artesanía, hacia nuestra cultura, hacia nuestra tradición. Vosotros pusisteis ahí el foco y de ahí salió también ADA. ¿Qué es ADA? Pues ADA es precisamente poner en funcionamiento, unir a los artesanos tradicionales con los diseñadores y los artistas para producir prototipos que tengan que ver con esa nueva visión de la artesanía, que parte de la tradición y de hecho toma absolutamente de nuestra tradición sin pervertirla en ningún momento, pero también avanza hacia los nuevos materiales, a nuevos procesos. Entonces, al poner juntos a diseñadores, a artistas con artesanos, ellos son capaces de pensar una nueva artesanía sin abandonar la tradición. Y ese proyecto ADA, que ya llevamos 4 ediciones, la verdad que está mostrándonos que esa simbiosis, esos binomios, están produciendo prototipos preciosos. De hecho, justo este mes de noviembre, en Granada, en la Facultad de Bellas Artes, vamos a tener una buena muestra de esos binomios, esos prototipos que han realizado pues personas que se dedican al vidrio o al esparto, etcétera, y que han trabajado junto con diseñadores y han producido, la verdad, prototipos que lo que pretendemos es que se puedan llevar a la comercialización. Es decir, obviamente lo que pretendemos es que haya un relevo generacional, que gente joven se acerque a las artesanías, se acerque de una manera contemporánea pero entendiendo la tradición, y que todos puedan vivir, no sobrevivir, sino vivir de esa cosa tan bonita que tenemos en Andalucía, que es nuestra artesanía.
Bueno, pues ya que nos estamos paseando por los proyectos internacionales en los que participáis o que directamente lideráis, vamos a hablar de Erit Adap, donde la Alhambra, uno de los monumentos más importantes de nuestro país, que está aquí en Andalucía, en Granada, está siendo protagonista junto a otras torres de la provincia de Granada. Cuéntanos qué es Erit Adap. Pues Erit Adap es un proyecto Interreg que tiene una potencia especialmente importante en Andalucía. En nuestro territorio no solo es rico en el patrimonio material, que ya lo sabemos, ¿no? Estamos rodeados de maravillas, sino también en la historia que ocurrió y en la identidad y en la impronta que eso vuelca en nosotros, los andaluces, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Erit Adap? Pues estamos poniendo en valor las atalayas y las torres y las alcazabas que hay en la zona de Montes Occidentales, concretamente en la zona de Moclín, Montefrío e Íllora, porque fue realmente ahí donde todo ocurrió, fue donde Al-Ándalus llega a su fin y donde empieza una nueva era, que es la primera globalización que el mundo conoció. Es tan potente la historia de esos municipios que están muy cerca de Granada, que lo que estamos haciendo nosotros es, a través de una narrativa audiovisual muy emocional, muy conectada con lo que pasó, se conecte todo el potencial de turismo que recibe la Alhambra con esas otras torres. La Alhambra tiene a la Torre Madre, que es la Torre de la Vela, a donde llegaban todos los avisos de la puerta de Granada, que era la Moclín, concretamente, ¿no? Le llamaban la llave del reino, porque si pasaban Moclín, Granada estaba cerca, ¿no? Entonces, todas las batallas que allí hubo, toda la impronta de identidad que hay en ese territorio, la estamos poniendo en valor, conectándola con su torre madre, las torres hermanas, ¿no? A través de narrativas audiovisuales. Bueno, pues has citado las narrativas audiovisuales y queremos que nos des la primicia. Hay una serie muy en la línea de Juego de Tronos, de la conocidísima serie Juego de Tronos, que vosotros habéis llamado La Voz de las Torres. Don Diego de Villalba, hemos recibido la recomendación de Su Majestad, el emperador Carlos V, y nos honra acogeros en esta Universidad de Granada. Está a punto de presentarse, pero aún no se ha hecho. Sin embargo, vais a contar en los capítulos construidos con inteligencia artificial íntegramente, porque igual que nos estáis hablando de artesanía y del pasado y de las tradiciones, en tu departamento, que es precisamente en Bellas Artes, el departamento de audiovisuales, trabajáis con las ultimísimas tecnologías y lo más avanzado de la inteligencia artificial para esta serie maravillosa. Cuéntanos. Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados con hacer la presentación, que va a ser en breve, porque hemos construido una historia sobre la historia, que es real, quiero decir, es nuestro particular Juego de Tronos con toda la potencia que la historia real cuenta. Y todo se ha hecho a través de, por supuesto, motores de inteligencia artificial, pero no nos olvidemos que detrás tiene que haber personas que sepan de lenguaje audiovisual. Yo tengo la suerte de trabajar en ese área, en audiovisuales, en la Facultad de Bellas Artes, y tengo la inmensa suerte de trabajar con un enorme conocedor de ese lenguaje que tiene varios premios Goya, etcétera, que es José Luis Ramos, que es el guionista y el director de esta serie. ¿Qué estáis contando? Y que estamos contando maravillas, y de hecho estamos aprendiendo mucho, porque todo está hecho con mucho rigor científico. Tenemos detrás a historiadores del arte, arqueólogos, que nos están ayudando a contar una narrativa, pero que se basa en una realidad. Es decir, nos permitimos ciertas licencias para hacer una historia que sea atractiva, pero no nos olvidamos que estamos contando algo que realmente ocurrió. Y estamos contando, por ejemplo, la batalla de La Vega, que fue una de las más cruentas y que ocurrió en ese territorio concreto que he mencionado, de Montes Occidentales. Y también estamos contando, por ejemplo, la batalla de Malalmuerzo. ¿Qué es lo que pasó allí?
cómo terminó una era y cómo empezó otra, y todo eso ocurrió en ese territorio y se expandió al resto del mundo, ¿no? Y eso es una potencia para nuestra tierra, para Andalucía en general, que merece ser contada, y merece ser contada también de un modo contemporáneo. Con un formato que entienda... Claro, podemos, por supuesto, todos estamos aprendiendo mucho porque leemos tesis doctorales y libros y vemos grabados antiguos para saber cómo eran las torres y estamos... Pero la parte bonita es que no solo queremos sacar un audiovisual interesante, que lo va a ser, sino que los guiños que ese audiovisual está haciendo a la realidad de hoy, de esas comarcas y de esos pueblos, son lo que realmente debería impulsar al visitante a ir. Porque aparecerá una gastronomía, aparecerá una artesanía, y esa gastronomía y esa artesanía pretendemos, con el apoyo que lo estamos teniendo de los alcaldes, de las asociaciones, pues conectar con los restaurantes hoy, que te puedan poner esa comida, que te puedan... Estamos hablando de otro tipo de turismo, de un turismo sostenible, sí, que es el sí, foco de este proyecto también, ¿no? Sí. Construir otro turismo. Claro, es un turismo mucho más consciente de la cultura, del sitio, de la identidad. No olvidemos que somos una autonomía, una región que tiene, cuya máxima potencia económica es el turismo. Y no olvidemos que ya hay un turismo muy importante que busca algo más que sol y playa, que está muy bien, sino que busca adentrarse en el territorio que no va mucha gente, porque eso nos conmueve, ¿no? Y todos, cuando somos visitantes en otros países, nos gusta ¿no? indagar, aquí no ha venido nadie. Entonces, a esos niveles es a los que nos queremos mover, no propiciar el turismo de masas, sino todo lo contrario, algo muy particular, algo muy, muy íntimo de nuestra identidad como andaluces, y que entiendan la potencia tan grande que tenemos de la pátina del tiempo los andaluces, ¿no? Que me parece muy bonito contarlo. Estás hablando de Andalucía, estamos hablando de la Alhambra, pero hay muchos de tus proyectos que traspasan las fronteras. Has estado también investigando en muchísimos sitios del mundo, y uno de ellos, interesantísimo, se ha centrado en Sicilia, en unas columnas que están sumergidas y a las que el turismo normal no tiene acceso. ¿Qué habéis hecho y por qué está también vinculado a la Alhambra? Pues el proyecto Wormes, que curiosamente es el que ha dado lugar a este que te decía de las torres, justamente quería entender cómo el calentamiento global incide en ese patrimonio que está muy expuesto. Y te pongo, por ejemplo, que estábamos investigando las columnas del Patio de los Leones, de la Alhambra, o las columnas del claustro de Brunelleschi, de la Santa Croce, o mucho más interesante, no, igual de interesante, pero muy curioso para nosotros, porque había que meterse bajo el mar, las columnas inmensas del siglo I después de Cristo que están en el fondo del mar de Sicilia, para entender cómo también el calentamiento del mar Mediterráneo estaba afectando ciertos tipos de algas, etcétera, a ese patrimonio sumergido, ¿no? que es una maravilla también, ¿no? Así que teníamos columnas en Granada, columnas en Sicilia y columnas en Florencia, muy diferentes, pero que nos llevó a algunos resultados muy interesantes. Hicimos mediciones pues, para saber cómo estaban las columnas en su interior, no solo en su aspecto exterior. Aquí teníamos el sol y los terremotos, pero es que en Florencia ha habido varias inundaciones que han tapado por completo esas columnas. Saber cómo había afectado era interesante. No tanto para que nosotros dijéramos qué había que hacer, pero para informar a los restauradores y los conservadores de esos sitios de cuál era el estado hoy, y con la inteligencia artificial saber si sigue todo así, cuál va a ser el estado mañana, que es lo interesante, ¿no? Una predicción. Informáticos, matemáticos, sí, comunicadores, sí. Estás dialogando permanentemente con otras disciplinas y eso es precisamente lo que enriquece tus proyectos, Ana. Para que te hagas una idea, en el proyecto de las torres estamos viendo si las torres pueden vigilar el clima.
torres que vigilaban personas, si hoy podrían ser vigías del clima. Y para eso estamos contactando con los físicos de la atmósfera. Entonces, imagínate que es un proyecto que emana de turismo y cultura, pero donde te permite fantasear, experimentar e innovar y decir, bueno, estas torres fueron ayer vigilantes de personas, con toda la carga también que tiene hoy hablar de frontera, ¿no? ¿Por qué no ponemos a las torres a vigilar el clima? Hablemos con los físicos de la atmósfera. Podemos hacer que digan cómo es nuestro clima. Y claro, eso es una potencia preciosa, ¿no? Además, a ti te gusta decir que lo divertido es que los sacáis a los matemáticos, a los físicos, de su zona de confort. Vosotros sois creativos, sois de bellas artes, y llegáis y lo revolucionáis de alguna manera, ¿no? La investigación en ese, uniendo los campos. Es cierto, y a veces, claro, es un poco menos frecuente, no diré raro, pero menos frecuente que alguien de Bellas Artes pues levante el teléfono y hable, oye, yo soy de Bellas Artes, tú eres de Física de la Atmósfera, o eres químico, o recuerdo, trabajamos mucho con ingenieros de datos, con ingenieros... Fíjate, la cosa más bonita de un proyecto es que es como dicen en las bodas, ¿no? Que de uno sale otro. Claro. Y del proyecto Remaker que te contaba, hemos escrito, no sabemos si lo ganaremos o no, pero hemos lanzado una parte muy bonita, muy social que tiene la artesanía, y es la capacidad de curar, la capacidad de llevar a una persona al bienestar, a su salud mental. Y entonces hemos creado un proyecto en el que hemos tenido que incluir en el proyecto a psicólogos clínicos, a hospitales, a centros de refugiados, porque está dedicado a las personas, a los grupos vulnerables de la sociedad y a la salud mental en general de los trabajadores, porque también hay ciertos sectores de trabajo que sufren un estrés importante, ¿no? No sabemos lo que pasará, pero pues ahí lo hemos dejado. Iba a terminar esta entrevista preguntándote por el futuro y por lo que viene ahora. Ya nos lo has contado, ese proyecto, si se os concede, que ojalá así sea, para unir la artesanía a la recuperación y a la calidad de vida en colectivos vulnerables. Ana García López, estaríamos muchísimos minutos más hablando contigo, pero hasta aquí hemos llegado. Esperemos que nos cuentes pronto todas esas aspiraciones que tenéis para seguir vinculando áreas científicas. Gracias. Muchas gracias a vosotros.